Nosotros lo que queremos hacer en esta última parte es estudiar la parte de extremos relativos. Es decir, queremos estudiar qué ocurre con los extremos relativos para funciones de varias variables. Extremos relativos. Entonces, vamos a recordar brevemente cuál es el proceso que seguimos nosotros para estudiar extremos relativos en funciones de una variable. ¿Vale? Es decir, si teníamos una función f que estuviese definida, vamos a poner de un intervalo AB contenido en R a R para estudiar sus extremos relativos, que recordemos que los extremos relativos son máximos o mínimos, teníamos tres clases de posibles candidatos a máximos o mínimos, ¿verdad? Había, por así decirlo, como tres categorías de puntos. Categoría 1, categoría 2 y categoría 3. Normalmente la categoría 1 es la que estamos acostumbrados a hacer siempre, que es lo que llamamos nosotros los puntos críticos. ¿Qué son los puntos críticos? Son puntos donde la función es derivable y además vale cero. Es decir, f es derivable y f' de x es igual a cero. Después teníamos otro tipo de punto que era donde no existía f', ¿vale? Es decir, f no es derivable. Y por último, teníamos los extremos del intervalo, que en este caso serían x igual a A y x igual a B, ¿vale? Esto era teoría de funciones uno. Exactamente, este es el proceso que nosotros hacemos. Entonces, normalmente decimos, mira, tú me das una función que me fijo en su dominio y veo qué aspecto tiene el dominio. ¿Es un intervalo? Pues ya sé que los extremos de ese intervalo son candidatos a máximos o mínimos. Seguro, serían puntos de tipo 3. Oye, es que en el punto 5 la función es derivable. Vale, pues ese punto 5 es un punto de tipo 2 y el 5 es un candidato también a máximo o mínimo. Oye, es que luego en el resto de puntos sí es derivable y yo calculo f' igual a 0 y me salen el 3 y el 7. Vale, pues el 3 y el 7 son posibles máximos o mínimos también. Luego hay que determinar si son máximos o mínimos esos candidatos, ya sea el punto crítico o el punto donde no es derivable o los extremos del intervalo, ¿verdad? Pero este es el modo de conseguir los posibles máximos o mínimos, ¿vale? Entonces, una vez que los tenemos, tenemos esencialmente dos modos de comprobar si es un máximo o un mínimo. Es decir, una vez obtenidos los posibles máximos o mínimos para estudiar su carácter, podemos usar o bien el teorema del cambio de signo de la derivada.
que eso me vale para los tres tipos de puntos. Es decir, vale para 1, 2 y para 3. O si existen f segunda, f tercera, etcétera, podemos usar el signo de dichas derivadas. Pero el problema es que eso solo vale para qué tipo de punto. Solo vale para los puntos de tipo 1, ¿verdad? Para los puntos críticos. Además, por ejemplo, estamos acostumbrados a decir, es que cuando la derivada segunda en el punto x sub 0 es, por ejemplo, negativa, eso me sirve a mí para justificar directamente diciendo que x sub 0 es un Máximo. máximo. Y cuando la derivada segunda en ese punto x sub 0 es positiva, ¿qué hay en ese punto? Un mínimo. ¿Vale? Entonces, normalmente nosotros estamos utilizando información de puntos críticos, puntos donde a lo mejor no es derivable o los extremos del intervalo, ¿verdad? Y Sí. información sobre la derivada segunda, normalmente para caracterizar si es un máximo o un mínimo, o del cambio de signo derivada. Ahora, queremos hacer esto mismo, pero para funciones de varias variables. Lo que pasa que vamos a descomponer el problema en problemas más sencillos. Nosotros inicialmente hemos dicho, bueno, supongamos que tengo una función que está restringida a un intervalo, ¿verdad? Ujú. Vamos a comenzar primero con funciones de varias variables que no están restringidas a ningún conjunto, que es en todo R2. Como es en todo R2, no va a haber puntos del tipo 3, El tipo 3 no. ¿de acuerdo? Y además, siempre, siempre, siempre en nuestros problemas vamos a trabajar con funciones que son suficientemente buenas. ¿Eso qué significa? Funciones que van a ser diferenciables desde el punto de vista de funciones de varias variables. Entonces, no vamos a plantearnos qué ocurre con puntos de tipo 2. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, en el primer caso, los únicos posibles extremos que vamos a poder tener son puntos críticos. Entonces, en el examen, bueno, en esta asignatura, nos vamos a quitar el caso 2 y el caso 3. No, Simplemente el vamos a caso estudiar. 3 sí lo vamos a hacer, ¿vale? Ah, Pero vale. nosotros lo vamos a estudiar diferenciado. ¿Cómo se estudian? Porque vamos Los a casos tener 1. tres tipos de problemas, ¿vale? Vale. Sin ningún tipo de restricción, con una restricción de igualdad o con una restricción de desigualdad. Entonces vamos a comenzar viendo qué ocurre con las restricciones, o sea, sin restricciones, luego vamos a ver cómo se estudian las restricciones de igualdad y luego las de desigualdad, ¿vale? Vale. Pero nunca vamos a tener puntos donde la función no sea diferenciable. Vale. Entonces, ahora vamos a comenzar estudiando los extremos relativos de una función f que va de todo R2 a R, que es diferenciable en R2. Y además vamos a poner el nombre a los distintos extremos relativos que podemos tener, ¿de acuerdo? Porque vamos a ver cuándo vamos a tener un máximo con la definición
cuando vamos a tener un mínimo. Y ahora surge un nuevo elemento que no teníamos para funciones de una variable, que es el concepto de punto de silla. ¿Vale? Ujú. Entonces, ¿qué significa máximo? Un- Eh, para que un punto x0 y su 0 sea un máximo, vamos a tener que f en el punto x sub 0 y su 0 es mayor o igual que f de xy. Y esto ocurre normalmente para todo xy que cojamos de un cierto entorno u del punto x0 y su 0. ¿Vale? Y aquí además es que existe un entorno de ese punto donde, para todos los elementos que están cercanos, mi función en el punto es más grande que en cualquier punto del entorno. ¿Vale? Ujú. Análogamente mínimo sería que f de x0 y su 0 es menor o igual que f de xy para todo punto xy que nosotros cojamos de este entorno u del x0 y su 0. Lo mismo que existe un cierto entorno donde todos los puntos son siempre más chiquititos en el x0 y su 0. ¿De acuerdo? Y el concepto que cambia es el concepto de punto de silla. Porque ahora lo que vamos a hacer es que ni siempre es más grande, ni siempre es más chico. ¿De acuerdo? Sino que ahora, para cualquier entorno, para todo entorno u del punto x0 y su 0, existen puntos, vamos a llamarlo xy y x gorrito y gorrito de nuestro entorno, tales que la f en el punto x sub 0 es menor o igual que lo que vale la f en el punto x gorrito y gorrito, pero es más grande de lo que vale la f en el punto xy. Es decir, que siempre hay puntos que son más chicos y puntos que son más grandes. Entonces no puede ser ni un máximo ni un mínimo, porque ni siempre es más grande ni siempre es más chica. ¿Vale? Vale, Pero esto tiene que ser para cualquier entorno. ¿Vale? vale, Mientras que máximo es que hay un cierto entorno donde ya siempre es más grande. ¿De acuerdo? Ahora, lo que yo quiero es caracterizar cómo podemos hacer esto sin usar la definición. Entonces uno piensa en funciones de una variable. Dice, si solo voy a estar trabajando con funciones que son diferenciables, en función de variable lo que estamos diciendo es que solo puede haber puntos críticos, ¿verdad? Donde mi ujú, función es derivable. Entonces lo que yo hago es calcular la derivada primera igual a cero. Podría hacer eso también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? O vamos a ponerlo aquí. hombre, Eh, estaría bien que el proceso fuese análogo. exactamente. Extremos sin restricciones. Entonces, lo que vamos a hacer es decir, pues mira, tenemos una función f que va de R2 en R que sea diferenciable al menos dos veces, ¿de acuerdo? Y
queremos estudiar sus extremos relativos. Para ello, lo primero que vamos a hacer va a ser decir, es que con funciones de una variable yo calcularía f' igualaría 0, ¿verdad? Sí, Pero, ¿quién juega el papel de f' en una función de varias variables? la matriz jacobiana, ¿no? Vale, y en este caso, como llego a R y no llego a Rm, esa matriz jacobiana solamente tiene una fila, ¿verdad? Exacto. Entonces se llama vector gradiente, ¿cierto? El gradiente, Pues claro, vamos a sí. calcular el gradiente de f de xy y lo vamos a igualar, cuidado, porque como es un vector, lo igualo al 0, 0, ¿verdad? El vector nulo, sí. Y esto me va a dar las soluciones de este sistema de ecuaciones, nos da los puntos críticos, que vamos a llamarlos también, pues, x0 y su 0, ¿verdad? Ahora el problema es que estos puntos críticos pueden ser máximos o mínimos. ¿Cómo puedo yo determinar si son máximos o mínimos? Con la Se derivada del supone gradiente. que con funciones de una variable diría, calculo la derivada segunda, ¿verdad? Y estudio el signo. Pero Claro. ¿quién juega el papel de la derivada segunda en funciones de varias variables? Eh, La matriz hessiana, ¿verdad? bueno, Entonces ahora calculamos la matriz hessiana, que recordemos que era una matriz H sub f en un punto xy, que es simplemente coger y derivar dos veces la f respecto de la variable x dos veces en un punto xy. Luego derivamos dos veces la f, pero primero respecto de x y luego respecto de y en un punto xy. Derivamos la f dos veces, primero respecto de y luego respecto de x. Y por último, derivamos dos veces la f respecto de la y dos veces en un punto x. Y entonces tenemos que ahora evaluar cuánto vale esta matriz hessiana en los puntos x0 y su 0, ¿verdad? Pero me dice, el problema es que esto es una matriz. Esto no es claro, un número como antes que diga si la derivada, la f' en negativa es un máximo. Porque aquí, si sustituyo en la matriz hessiana que juega el papel de derivada segunda, mm, me ¿qué queda haces? una, ¿Estudiar el me queda determinante? claro, me queda una matriz con cuatro elementos. Entonces hay que pensar en qué vamos a entender nosotros porque esto sea positivo o negativo. No Uno sé, puede decir, por ejemplo, una acción sería como tú dices, el determinante. Y dice, ¿el determinante es suficientemente importante? O todos los elementos, o... Sin embargo, si nos vamos a álgebra, sí que tenemos un concepto asociado a matrices para ver cuándo una matriz es definida, positiva o negativa, ¿verdad? la asignatura. Bueno, no hace falta irnos a la asignatura, pero me refiero que tenemos el concepto como definición de cuándo una matriz es definida positiva o definida negativa. ¿De acuerdo? Sí, Que el concepto es cuando yo multiplico a izquierda y a derecha por el mismo vector y ese producto sale siempre mayor o igual que cero. Es decir, con respecto a la forma cuadrática, básicamente. ¿Vale? Entonces, el problema es que yo no quiero irme a la definición de álgebra. Nosotros para estudiar este concepto vamos a hacerlo utilizando o bien menores principales o bien autovalores. Entonces, para clasificar dichos
puntos críticos, veremos si la matriz hessiana evaluada en dicho punto x0 y su 0 es definida positiva, definida negativa o indefinida. ¿Vale? Principalmente porque si cogemos aquí nuestra matriz HF en el punto x0 y su 0 y ponemos aquí qué tipo de extremo hay en este punto x0 y su 0, tenemos la siguiente tablita. Vamos a poner simplemente def más circulito para indicar que sea definida positiva, ¿vale? Definida positiva juega el papel de f segunda mayor que 0. ¿Y qué había ahí? Mínimo. Un mínimo, ¿verdad? ¿Y qué significa definida negativa entonces? Máximo. Máximo. El problema es que hay un nuevo concepto, porque la matriz puede ser indefinida. Un punto de silla. Exactamente. Pero incluso puede haber otras opciones, porque hay nuevas opciones que podría ser semi definida positiva. Claro, el problema es que entonces no queda claro qué hay. Lo que sí es cierto es que como definida positiva, no sé si hay un mínimo o si hay un punto de silla. Puede haber alguna de esas dos opciones. Igual que si la matriz es semi definida negativa. O hay un máximo o hay un punto de silla. Pero aquí sí me tengo que ir a la definición para ver qué tipo de punto hay. ¿Vale? Más o menos Vale. descartas el que no puede ser. Ah, bueno, pues si sí me define positiva, no puede ser un máximo. ¿De acuerdo? Vale. Ya sabemos el apellido que le ponemos al extremo en función del comportamiento de la matriz hessiana. Lo que no sabemos es cómo averiguar si la matriz hessiana es definida positiva, definida negativa, indefinida, alguna de estas cosas, ¿verdad? Bueno, podría calcular la forma de Jordan. Bueno, claro, sí, podemos estar ahora. Sí, Entonces, sí. para averiguar qué tipo de caso tenemos en esta primera columna, vamos a utilizar esencialmente dos resultados. Uno basado en los menores principales y otro basado en autovalores. ¿De acuerdo? Entonces, para determinar cómo es h sub f de x sub 0, usaremos un resultado basado en los menores principales. Eso también se ve en álgebra. Ujú. Sí, porque la forma para clasificar formas cuadráticas. Mm. Y otro basado en autovalores. Entonces, vamos a coger aquí nuestra matriz hessiana h sub f en el punto x0 y su 0. Vamos a poner aquí qué ocurre con los menores principales. Y aquí qué ocurre con los autovalores.
Entonces, realmente con autovalores es mucho más sencillo porque uno dice, si estudia el concepto de ser definida positiva, en términos de autovalores se traduce simplemente en que todos los autovalores lambda sub i son estrictamente positivos. Mira qué fácil. Con menores principales, ¿en qué se traduce? En que los menores Que todos es son positivos. los menores principales, que solemos denotarlo con un delta, ¿verdad? Sí, Todos los deltas sub i son positivos también. Dice, oye, pues ni tan mal, es relativamente sencillo, ¿no? Y que sea definida negativa, eran uno análogo, dice, pero pues con si me menos. voy a autovalores es que todos los autovalores lambda sub i sean negativos, ¿verdad? Ujú. Sin embargo, no se traduce en que todos los deltas sub i sean negativos. Menores o iguales. No, sino que van a tener que ir alternando de signos. Si lo pensamos, aquí lo que estamos diciendo es que el delta 1 es positivo, el delta 2 es positivo, delta 3 es positivo. Mientras que en los menores principales, para que sea definida negativa, va a comenzar con el primero negativo y luego el segundo positivo, tercero negativo, cuarto positivo. Van a ir alternando los signos. Y eso se traduce en que menos 1 elevado a i por el delta sub i tiene que ser positivo. ¿Vale? Vale, Para que el primero sea negativo, porque así menos 1 elevado a 1 es menos 1. Este negativo, menos por menos, tiene que ser positivo. Luego el segundo tiene que ser positivo. ¿Vale? Que sea indefinida. Lo que significa simplemente es que existe un lambda sub i mayor que 0 y un lambda sub j menor que 0. ¿Vale? Esto es indefinida. vale, Con menores principales es un poquito más complicado, porque menores principales significa que todos los delta sub i son distintos de 0. ¿Vale? No hay ninguno que se anule. Y además no es definida positiva ni definida negativa. ¿Vale? vale, Lo cual significa que a lo mejor no son todos positivos, sino que son todos positivos menos el tercero que es negativo. O a lo mejor no van alternando menos, más, sino que es más, menos, más. ¿Vale? Es decir, es cuando no se da ninguno de los dos casos anteriores, pero no hay ninguno que sea cero. vale, Porque también podemos estudiar los conceptos de semi definidos positivos, con un autovalor muy sencillo. Y es que existe un lambda sub j que es mayor estricto que cero y además los lambda sub i son mayores o iguales que cero para todo i. ¿Vale? O vale. realmente si queremos podríamos decir existe un lambda j que es igual a cero y el resto son mayores o iguales que cero. La diferencia es que hay uno que se anula. Pero con los menores principales es un poquito más complicado. Porque no es que todos sean mayores o iguales que cero. Es que existe un j, un índice, de modo que los lambda sub i son cero para todo i mayor o igual que el j. Es decir, del j en adelante todos se anulan. Y los delta sub i son mayor estricto que cero para todo i menor estricto que el j. Es decir, no me valdría que saliese 0, positivo, 0. Eso no mola. Si es 0, de ese en adelante todos tienen que salir 0. ¿Vale? Vale. Yo creo que lo Mientras, suyo es tirarse por autovalores, ¿no? claro, es decir, para algunos, para cuando salen semi, sí. Y el caso de que sea semi definida negativa,
es igual en autovalores, es decir, que existe un lambda j que sea 0 y el resto son todos menores o iguales que 0. Y aquí ocurre lo mismo, que existe un cierto término, j, a partir del cual los delta sub i son 0 para todo i mayor o igual que el j, pero los anteriores sí deben verificar esta alternancia de signos. Es decir, menos 1 i delta i es mayor o estricto que 0 para todo i menor que j. ¿Vale? Que por ejemplo, en términos o para una función de dos variables sí podemos analizar los posibles casos que tenemos con los menores. Es decir, podemos... ¿Puedes volver un Sí, momentillo al cuadro, por fin? A ver. Vale, ya. Gracias. aquí decimos, bueno, pues podemos estudiar los posibles casos para una función f que vaya de R2 en R, atendiendo a los menores principales. Es decir, ¿qué pasa con los menores? Principales y aquí con el extremo correspondiente. Si el delta 1 es positivo y el delta 2 es positivo, entonces ¿cómo es la matriz? Es definida positiva. Y eso significa que ¿qué tipo de extremo hay? Un mínimo. Exactamente. O mira, vamos a poner aquí primero qué ocurre con la h sub f en el punto x0 y sub 0. Y luego vamos a poner aquí qué ocurre con ese extremo x0 y sub 0. Aquí en este caso tenemos una matriz definida positiva y tenemos que hay un mínimo. Pero ¿qué ocurre si jugando con los signos que sean positivo o negativo tenemos cuatro opciones posibles, ¿verdad? Sí. Delta 1 negativo, delta 2 positivo, tenemos también delta 1 negativo, delta 2 negativo y por último delta 1 positivo y delta 2 negativo, ¿verdad? Ujú. Si es menor y luego mayor, van alternando, ¿verdad? Como van alternando sería definida negativa, ¿verdad? Y entonces hay un máximo. Fíjate que aquí, en estos dos casos, ¿hay alguno que sea cero el determinante? O los No, menores principales, que va, ¿verdad? no, Pero ni son positivo positivo, ni son negativo positivo, ¿verdad? no. Entonces, aquí la matriz es indefinida. Y aquí también. No, es que van alternando ya, pero tiene que empezar en negativo y luego el segundo positivo. No al revés. Entonces también tengo que la matriz es indefinida, ¿verdad? Y eso significa que en ambos casos tengo un punto de silla. ¿Se entiende? Sí. Y ahora, si tienes alguno que te dé cero, Claro, si uno dice, bueno, es que ahora puedo jugar con los que sean cero, ¿verdad? Que tú dirías, opciones, que sea el delta 1 cero y el delta 2 positivo. O que sea el delta 1 cero y el delta 2 negativo. Epa, negativo. O que sea el delta 1 positivo y el delta 2 cero.
que sea el delta 1 negativo y el delta 2 0. O que sea el delta 1 0 y el delta 2 0. ¿Vale? Fíjate que si el primero es 0 y el segundo es positivo, no estamos en el caso de semi-definida positiva. Porque si uno es 0, todos los que le siguen deben ser 0. Mm. Entonces aquí está un caso en el que no sabemos lo que pasa. Por lo tanto, aquí tampoco sabemos lo que ocurre. Lo mismo ocurre en este caso. Aquí no sabemos lo que pasa. Ni aquí tampoco. Es decir, el teorema de los menores principales no me da más información sobre qué está ocurriendo. Aquí sí. El primero es positivo. Y del segundo en adelante ya son todos negativos. Ya es que solo el segundo. Bueno, no pasa nada. Entonces tengo una matriz que es semi definida positiva. Es cierto que no puedo garantizar que haya un mínimo, pero sí puedo decir que o hay un mínimo o hay un punto de silla. Pero ya tengo un poquito más de información. Igual que en el segundo caso, tengo una matriz semi definida negativa. Por lo tanto, sé que o hay un máximo o hay un punto de silla. Y en el último caso, si me sale los dos que son cero, tampoco sabemos lo que puede ocurrir aquí. Tenemos que analizarlo con otro tipo de información. ¿De acuerdo? Este sería el caso completamente desglosado para las funciones de R2 en R. Que igual lo Vale, podemos hacer con R3 en R, lo que pasa es que ya empieza a haber muchos más casos, porque al haber 3 tiene muchas más opciones. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a ir a una función sencilla que sea estudiar los extremos de f de xy igual a ver cómo lo ponemos. Podemos poner un x cubo más 2xy menos y cuadrado, por ejemplo, en R2, ¿no? vale. Entonces, lo primero que hacemos es calcular el gradiente, ¿verdad? Mm. Entonces, me da igual que calculemos el gradiente, pero mejor calculemos las derivadas parciales por separado. Es decir, comenzamos calculando las derivadas parciales. Aquí diríamos, bueno, vamos a comenzar por la de primer orden, ¿no? Que sería parcial de f respecto de x en un punto xy. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a derivar tomando la y como una constante. Derivada de x al cubo, 3x cuadrado. Derivamos 2xy respecto de x, la x1 Doy. y me queda el 2y. Y derivamos el menos y cuadrado que sería 0. Y ya calculamos la parcial de f respecto de y en un punto xy. Que nos daría, derivamos la x cubo 0, derivamos el 2xy respecto de y nos queda un 2x. Y derivamos el menos y cuadrado respecto de y nos queda un menos 2y. Si queremos, podemos, como vamos a tener que calcular también la matriz hessiana, ¿verdad? Podemos calcular las siguientes derivadas, que sería la parcial segunda de f respecto de x dos veces. ¿Y eso en qué consiste? Consiste en derivar respecto de x, ¿qué función? La que te ha salido, ¿no? Exactamente esta función que tenemos aquí, que es la derivada parcial
de f respecto de x, es decir, la parcial de f respecto de x. Es decir, que lo que vamos a hacer va a ser derivar respecto de x la función 3x cuadrado más 2y. 6x. Exactamente, simplemente nos queda un 6x. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la derivada segunda de f, pero respecto de x y luego respecto de y en un punto xy. Que eso, realizamos el mismo proceso, volvemos a derivar, solo que ahora derivamos respecto de y la misma función que sería la parcial de f respecto de x. Es decir, tenemos que derivar ahora respecto de y la misma función que era nuestra 3x cuadrado más 2y. Solo que al derivar respecto de y, ahora nos va a quedar un 2. ¿Vale? Hacemos lo mismo con esta derivada parcial. Es decir, vamos a derivar ahora. Tenemos la parcial segunda de f, pero respecto de y la derivo respecto de x, ¿verdad? En un punto xy. Esto sería derivar respecto de x lo que ya hemos derivado una vez respecto de y, ¿verdad? Es decir, que si esta es nuestra derivada de f respecto de y, esto vamos a volver a derivarlo ahora, pero respecto de la x. Por lo tanto, lo que nos queda aquí es calcular la derivada parcial respecto de x de nuestra función, que sería el 2x menos 2y, Igual a 2. que nos queda 2. Me dice, oye, pues casualmente me ha salido lo mismo al derivar primero respecto de x y luego respecto de y, que al derivar primero respecto de y y luego respecto de x. Bueno, coincidencias, ¿no? Exactamente, coincidencias porque no siempre tienen que coincidir las derivadas cruzadas, que las llamamos. Sí es cierto que en la mayoría de las ocasiones lo van a hacer, pero podemos encontrar ejemplos de funciones donde las derivadas cruzadas no coinciden. Vale. Aquí, derivada segunda de f, lo que sí llamamos, por ejemplo, si las derivadas parciales existen y son continuas, entonces las cruzadas van a coincidir, que tú dices, claro, pues por ejemplo aquí, esta función derivada parcial azul es un polinomio, ¿verdad? Los Sí, polinomios son continuos. Y esta de aquí es otro polinomio. Ah, pues como cada una de las derivadas parciales de primer orden son continuas, automáticamente sé que las derivadas de segundo orden cruzadas van a coincidir. vale. Y aquí calculamos la derivada dos veces, pero respecto de y. En un punto xy, es decir, que nos va a quedar que derivamos respecto de y lo que ya hemos derivado una vez al principio respecto de y. Es decir, aquí la parcial de f respecto de y. Entonces vamos a derivar otra vez respecto de y. La función en este caso sería de nuevo nuestro 2x menos 2y. Menos 2. Exactamente, en este caso nos queda un menos 2 simplemente. Ya tenemos toda la información condensada, es decir, hemos obtenido por un lado quién sería nuestro gradiente de f en un punto xy, que sería el 3x cuadrado más 2y y luego un 2x menos 2y. Y tenemos también nuestra matriz hessiana en un punto xy, que sería cuando hemos vuelto a derivar todo esto, nos quedaría aquí un 6x, luego un 2, luego otro 2 y luego un menos 2. Esto es todo lo que nos va a hacer falta. Y ahora debemos resolver un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Tenemos que igualar el gradiente al cero. Es decir, resolvemos ahora con la idea de buscar los puntos críticos, cuánto vale gradiente de f, que es quien juega el papel de derivada, igual
a 0. Si solo sí, en este caso nos queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que tendríamos 3x cuadrado más 2y igual a 0, 2x menos 2y igual a 0. Normalmente son sistemas no lineales, entonces no hay un truco para resolver estos sistemas, sino que tratamos de hacerlo de lo que nos resulte más sencillo posible. En este caso, por ejemplo, diría, pues de la segunda yo puedo tener un 2y es igual a un 2x, y ahora sustituyo en la primera ecuación, ¿verdad? Y nos quedaría 3x cuadrado, y en lugar de más 2y escribo más 2x igual a 0, ¿verdad? Y de aquí que sacamos que hay dos soluciones que son, sacando la x factor común, o bien x es igual a 0, ¿verdad? O tenemos que, como esto factorizado sería x que multiplica a 3x más 2, que el 3x más 2 es igual a 0. El menos 2 pasa restando, el 3 dividiendo, que la x valga Menos menos 2 2 tercios. tercios. Pero claro, si la x vale 0, sustituimos aquí abajo que 2y sea igual a 2x, es lo mismo que decir que la y es igual a la x. O sea que la y también sale 0. Y de aquí sacaríamos que la y vale también menos 2 tercios. ¿Eso qué significa? Que hemos obtenido dos pares de soluciones, es decir, tenemos dos puntos críticos. Hemos obtenido dos puntos críticos, que serían por un lado el punto P, que es el punto 0, 0, y el punto Q, que es el punto menos 2 tercios, menos 2 tercios. Y ahora estudias la matriz hessiana Exactamente. con esos puntos. Ahora vamos a evaluar en la matriz correspondiente, es decir, a continuación evaluamos cada punto crítico en la matriz hessiana para determinar su carácter. Tenemos, pues por ejemplo, cuando yo evalúo la matriz hessiana, el punto P, el punto P recordemos que era el punto 0, 0. La matriz hessiana tenía un 6x, que sería 6 por 0, 0, y luego aquí tenía un 2 y un menos 2, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Pues ¿Que tiene un cuánto menos vale el menor principal delta 1? 0, ¿Y cuánto vale el menor principal delta 2, que es el determinante de la matriz? ¿0 por menos 2? 0, 2 menos por 2, 4, menos 4, ¿verdad? ¿Que cómo es? menor que 0. Vale, entonces, si recordamos nuestra clasificación, ¿verdad? Si el primero es 0 y el segundo es negativo, ¿qué ocurre? Porque no tiene ni idea. Exactamente. Pues a ver qué le hacemos. Es decir, aquí, Y en el examen se dejaría así. en el examen, siendo esto un grado en matemática, teníamos que usar la definición. Vale. Porque aquí, con los menores, no obtenemos información suficiente. Entonces me dice, bueno, vamos a estudiarlo directamente, ¿verdad? Vale. Evaluamos cuánto vale el punto F, el punto P en nuestra función, ¿verdad? F en el punto P sería F en el punto 0, 0. Claro que nos va a quedar 0 al cubo más 2 por 0 menos
La función era y cuadrado, ¿verdad? Pues menos 0 al cuadrado. ¿Qué me va a quedar? 0, ¿cierto? Ujú. Y ahora, los entornos del punto 0, 0 puede ser cualquier bola, ¿verdad? Sea U del 0, 0 una bola centrada en el punto 0, 0 de radio delta, ¿vale? Es decir, todo el conjunto de puntos x, y pertenecientes a R2, tales que el x cuadrado más y cuadrado es menor que delta al cuadrado, ¿verdad? Como muchas veces lo cogemos para estudiar los límites con la definición. Vale. Entonces, por cómo es mi función, ¿qué pasa si yo cojo los puntos de forma f de, vamos a poner algo que esté aquí dentro, ¿verdad? Puedo coger, por ejemplo, delta medios y un 0, ¿verdad? Porque esos puntos verifican que están dentro de la circunferencia, ¿no? He cogido que la x valga delta medio y la y, por ejemplo, 0, ¿cierto? Sí, eso está dentro de la bola. Cuando yo sustituyo aquí, ¿qué me va a quedar? La x al cubo, que sería delta al cubo partido de 8, ¿verdad? Pero luego x por 0 sería 0 y y al cuadrado sería 0. O sea que me queda delta al cubo entre 8, ¿verdad? Sí. El delta es el radio, el delta es un valor positivo. Por lo Ujú. tanto, ¿cómo es esto siempre? Mayor que 0. Pero fíjate que 0 es justamente lo que vale tu función en el punto 0, 0, ¿verdad? Entonces, de momento hay puntos del entorno donde la función es más grande que en el punto correspondiente, ¿verdad? Sí. Y si yo cojo ahora punto de la forma que la x sea 0 y la y sea delta medio, que también es válido porque también está dentro de esta bola, ¿verdad? Solo Claro. ahora lo cojo por encima. Claro, ahora ¿qué ocurre? La x es 0, 0 al cubo sería 0. Y este término, 2 por 0 por delta medio, sale también 0. Pero ahora va a salir un menos delta al cuadrado entre 2, ¿verdad? Y esto como siempre, Menor que 0. que es justamente lo que vale mi f en el punto correspondiente, ¿verdad? O sea que tiene Fíjate que punto, sea cual sea el delta que yo elija, porque esto tiene es puntos independiente del positivos. delta, siempre puedo encontrar puntos dentro de esa bola Que donde sean mayores. es mayor y puntos donde es menor, ¿verdad? Tiene un punto de silla. Exactamente. Esto es lo que tenemos que hacer el día del examen si con los menores no tenemos información. ¿Qué Es es lo que va a decir, pasar? es un coñazo, ¿eh? Pero hay un punto de silla en P, que es el punto 0, 0. ¿Vale? Vale. Ahora hacemos lo mismo, pero con el otro punto, ¿verdad? Es decir, análogamente, estudiamos qué ocurre con la matriz hessiana en el punto Q. Que nos había quedado la matriz hessiana en el punto menos 2 tercios menos 2 tercios. Fíjate que como la primera componente era un 6x, 6 al dividirlo entre 3 me queda 2, 2 por menos 2, Menos 2. epa, menos 4. Ah, sí, 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 perdón. Y ahora nos quedaría aquí el 2 y el menos 2, ¿verdad? Si utilizamos ahora menores principales, tengo delta sub 1 que vale Más menos 4. 4, que es negativo. Delta sub 2, que sería menos 8 menos 4 por 4. menos 2, 8. 8 menos 4, 4, que es... Positivo. Vaya, primero negativo y luego positivo. Eso me gusta, ¿verdad? Sí, tendría que mirar la chuleta, Pablo. Porque la chuleta nos dice que si primero negativo y luego positivo es... Un máximo definido negativo. Exactamente.
Entonces, como la matriz hessiana H sub f en el punto Q es definida positiva, en Q, que es el punto menos 2 tercios, hay un... perdón, he puesto definida positiva, no es definida positiva, Negativa. es definida negativa. Definida negativa. En el punto hay un máximo. Pues mira qué bien. Ya tenemos perfectamente clasificado este punto. ¿Vale? Este es el proceso que vamos a realizar siempre que me den funciones sin restricciones, ¿de acuerdo? Ahora, Vale. el problema se puede complicar. Porque a lo mejor me dicen, a lo mejor no tengo por qué trabajar en todo R2. Sí, a lo mejor que trabajo en un conjunto más chico, ¿verdad? Que te den un dominio restringido. Exactamente. Entonces, existen, vamos a poner aquí extremos con restricciones. Y vamos a hacer el ejemplo luego con la misma función para que veas cómo cambia. ¿Vale? Vale. Porque el problema ahora, el problema ahora es que f, que va de R2 a R, puede ser que esté restringida a un subconjunto A contenido en R2. Entonces, vamos a distinguir dos tipos de restricciones. Que son, por un lado, las igualdades y, por otro lado, las desigualdades. Es decir, aquí tenemos que nuestro conjunto A está dado por los puntos X, Y pertenecientes a R2, tales que hay una serie de restricciones. Es decir, no tiene por qué haber una, pero son todas de igualdad. Es decir, G sub 1 de X, Y es igual al 0. G sub 2 de X, Y es igual a 0, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos, ¿qué es? Debemos parametrizar cada igualdad, cada restricción, sustituir en F y trabajar con la función de una variable que obtenemos. ¿Vale? Mientras que en las restricciones de desigualdades, ahora estas van a ser un mix. El conjunto A va a estar dado por puntos X, Y pertenecientes a R2
Tal es que tenemos una serie de desigualdades. Me da igual que las pongan mayor, igual o menor igual. Vamos a ponerlas mayor igual que cero. Pero me da igual, porque si es mayor, que sea menor igual o mayor igual es simplemente pasar el signo al otro lado, ¿no? Ujú. G sub 2 de x mayor o igual que cero, etcétera. Entonces, vamos a separarlo en una restricción de tipo mayor o igual o mayor estricto y otra de igualdad. Es decir, aquí separamos. Y primero estudiamos la restricción de mayor estricto, es decir, G sub i de xy mayor estricto que cero. ¿Cómo se estudia? Se trabaja como si no hubiese restricciones, pero se comprueba si el correspondiente punto crítico que hemos obtenido, el G sub i evaluado en x0 y su 0, verifica la restricción. Y si no la verifica, descartamos ese punto. Y el otro caso es estudiar la igualdad, el G sub i de xy igual a 0. Eso justamente es el caso anterior que hemos estudiado, ¿verdad? Caso 1. Exactamente. ¿De acuerdo? Esto parece un poco raro, pero vamos a hacerlo con el ejemplo que teníamos anteriormente. Es decir, aquí, en este ejemplo, supongamos que ahora queremos estudiar los extremos relativos de la función anterior de f de xy igual a x cubo más 2xy menos y cuadrado, pero sobre, por ejemplo, la recta igual a x. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Decimos, hombre, lo primero que tengo que hacer es parametrizar porque tengo una restricción y además una restricción de igualdad. ¿Vale? Básicamente lo que te está diciendo ahí es que el dominio de tu función van a ser los puntos que de la función esa que cumplen que es igual a x, ¿no? Exactamente. Vale. Entonces, en este caso es que ha sido muy sencillo. Porque ya me han dado y igual a x, pero mm, si fuese un poquito más complicado tengo que parametrizar. Aquí la parametrización es simplemente o cambio la y o cambio la x, ¿no? Es Sí. decir, en este caso, la recta ya viene parametrizada. Por lo que podemos sustituir directamente. Lo que queremos ver es que yo voy a trabajar con una función f, pero no la f en todo R2, sino que la voy a restringir al conjunto A, ¿verdad? En unos puntos x, y. ¿Y quién esta función f restringida al conjunto A? Es cambiar las componentes correspondientes. Si dejo la x como x, entonces lo que estoy diciendo es que la y también la pongo como
una X, ¿cierto? Esa es mi Podría haberlo, parametrización. podría haberlo hecho como f de i También, perfectamente. o puede haber dicho la X la llamo T y la Y la llamo T, o puede haber dicho la X la llamo T cuadrado más uno, la Y la llamo T cuadrado más uno. Por complicarnos, no hay ningún problema. Vale, Entonces aquí nos va a quedar que esto sería X cubo más 2X. Si queremos, lo que estamos haciendo es sustituir esto por otra X menos la X ahora al cuadrado. Que todas estas X son iguales, es decir, nos queda la función X x cubo, más x cuadrado. exactamente, más X cuadrado. Y esto sería, si quiero, un X cuadrado que multiplica a X más uno. Y ojo, ¿dónde está definida esta recta? No la estoy limitando para valores de X entre 7 y 14, ¿no? Sino que No, esta función es una nueva función que la puedes llamar f por hacer un abuso de notación, pero que ahora depende únicamente de x. x. Y esto está definido para todo x perteneciente a R, ¿verdad? Sí, Entonces, estudiar los extremos de esta función f de dos variables sobre esta recta se ha reducido a estudiar los extremos de esta función de cuántas variables. de una. Y eso lo sabemos hacer, ¿verdad? Sí, Es decir, que ahora simplemente tengo que decir, ah, mira, resulta que tengo una función de una variable definida en todo R, entonces no hay puntos de tipo 3, no hay extremos del intervalo, y además mi función es un polinomio, entonces siempre es derivable. Ya sé que los únicos extremos van a ser los puntos críticos. Venga, pues vamos a calcular cuánto vale f' de x, que sería, teníamos aquí 3x cuadrado más 2x. O lo que es lo mismo, nos queda x que multiplica a 3x más 2. ¿Os suena de algo esto? Ah, me debería sonar del cero y el menos dos tercios de antes, ¿no? nos ha salido exactamente. Es decir, de aquí sacamos que, ¿cuáles son los puntos críticos? El cero y el menos dos tercios. Exactamente, en este caso es que vuelve a coincidir, ¿vale? Pero no tendría por qué, ¿no? Vuelve a O sí. coincidir porque yo he cogido la misma, la recta igual a x. Y Vale, casualmente antes, sin restricciones, resulta que los dos puntos caían sobre esa recta, vale. ¿vale? Si yo hubiese cogido la recta igual a x más uno, Pues ya ya hubiese no. cambiado la situación, Ujú. ¿vale? Entonces los puntos críticos son Claro, porque el cero cero no pertenece a esa recta. exactamente el x igual a cero y el x igual a menos 2 tercios. Y era cuando evaluamos, decimos, la f segunda sería, derivamos aquí, 6x más 2, por lo tanto, sustituimos, ¿y cuánto vale f segunda en el cero? Dos, Vale 2, que es positivo, con lo cual un mínimo. es decir, en x igual a cero hay un mínimo, ¿verdad? Ujú. Pero un mínimo de la f de una variable, es decir, que si me voy a la función de dos variables tengo que cambiar la parametrización correspondiente sería igual a x, ¿verdad? Es decir, el punto P, que es el punto x igual a cero, la y también vale cero, es un mínimo de la función de dos variables. ¿De acuerdo? Fíjate que antes, cuando lo hemos hecho, ¿qué pasaba en el punto cero cero? ¿Qué había? No me acuerdo. Que en el cero cero cuando estudiaba, había un punto de silla, ¿verdad? Ah, vale. Claro, Y ahora porque se ha ahora convertido. ya no estoy trabajando en todo R2, estoy trabajando únicamente en esta recta. Entonces ya no comparo con cualquier punto de R2, comparo únicamente con los puntos de la recta. Pues resulta que ahí Ya. sí hay un mínimo, ¿vale? Mientras Ujú. que cuando hacemos f segunda del menos 2 tercios, nos queda 3, 6 lo dividimos entre 3, 2, 2 por menos 2, menos 4, más 2 sería un menos 2, que es negativo. Entonces, en x igual a menos 2 tercios, hay un máximo, lo cual significa Que en el punto que en el Q. punto Q, que es el punto menos 2 tercios
menos 2 tercios, también hay un máximo para mi función de dos variables. ¿Vale? ¿Hasta ahí bien? Sí. Vale, ahora vamos a cambiar y vamos a añadir restricciones de tipo desigualdad. Ahí lo que has dicho que habría que hacer es estudiarlo como si fuese una igualdad y luego comprobar si se cumple para el punto, ¿no? No, primero estudiamos con la desigualdad, que es como si no hubiese restricciones, pero vemos si verifica la restricción. Y Vale, luego estudiamos la igualdad como acabamos de hacer. Es vale, decir, vamos a cambiar de hecho esta recta para que no sea la misma y vamos a coger algunos valores. Es decir, por ejemplo, aquí, ejemplo sería estudiar los extremos de la misma función, que sería f de xy igual a x cubo más 2xy menos y cuadrado sobre la región, y ahora vamos a llamarlo la región A, que va a ser los puntos xy pertenecientes a R2, tales que en vez de poner igual a x, vamos a cambiarlo un poquito, vamos a poner y no sé, mayor o igual que x menos 1. Venga, ¿vale? Vamos a cambiar un poquito la recta. vale. Entonces, aquí tenemos una desigualdad de tipo mayor o igual, ¿verdad? Ujú. Entonces, mentalmente, lo primero que vamos a hacer es, vamos a estudiar la desigualdad de mayor estricto como si no hubiese desigualdad. Es decir, técnicamente lo que estás haciendo es estudiar qué ocurre en el interior del conjunto. Lo que pasa es que no podemos hablar en esta asignatura de interior porque como no habéis visto topología hasta tercero, no se hace así. Pero lo de separar es que primero estudias el interior y luego estudias la frontera, que es lo mismo que se hace con funciones de una variable. ¿De Sí, acuerdo? sí. Vale, Entonces, primero estudiamos los posibles extremos relativos de f que están en el interior del conjunto A, que es como si no hubiese restricción, pero verificamos el mayor estricto. Es decir, en y mayor estricto que x menos 1. Y lo hacemos como si no hubiese nada. Es decir, tú dices, si no hubiese restricciones, ¿qué proceso haríamos? pues lo que has hecho antes. Calculamos Eh, el gradiente de f, ¿verdad? claro, Que el gradiente de f que nos daba el 6x cuadrado más 2y y luego me quedaba el 2x menos 2y. ¿Qué hacemos ahora? era Imponemos solo que 3. sea cero, ¿verdad? Resolvemos gradiente de f de xy El, igual. gra- el gradiente era 3x cuadrado, creo, más 2y, Sí, ¿no? sí, he puesto el 6 ya pensando en la hessiana. En la Sí, hessiana. sí, sí, 3. 0, 0. Y de aquí, como ya lo hemos hecho antes, ¿verdad? Esto no lo podemos. Si fuese un examen tendría que calcular, ¿no? Pero aquí, como justo hemos hecho el mismo ejercicio antes, ¿no? Ujú. ¿Cuáles son los dos puntos que me salen? El punto P, que es el punto 0, 0, ¿verdad? Y el punto Q, que era el punto menos 2 tercios, menos 2 tercios. Ahora tengo que comprobar si estos puntos verifican esta desigualdad, ¿verdad? Entonces Vale. decimos, oye, cero es mayor que cero menos uno. Tú lo que estás haciendo es calculártelo como si fuese para todo R y luego comprobar si eso pertenece, está dentro de tu Exactamente, dominio. a esa región. Pero con el estricto, no con el igual. ¿Vale? Vale, sí.
Entonces, 0 mayor que 0 menos 1. Claro. ¿Eso qué significa? Que P, que es el punto 0, 0, es un candidato. Y ahora, ¿qué ocurre con el otro punto? Menos 2 tercios es mayor que menos 2 tercios menos 1. No, no, bueno, ¿Ah, no? sí, espérate, que lo tengo que pensar. Menos 2 tercios menos 1 es menos 5 tercios. Menos 2 tercios mayor que menos 5 tercios, Claro, muy si, correcto, si, sí. si son los dos números iguales y a este le resta menos 1, efectivamente es más grande, ¿verdad? Pues le está restando más. Entonces, también tenemos este punto y tenemos aquí que efectivamente en el punto Q, que es el menos 2 tercios, también es otro candidato. Y ahora, ¿cómo estudiamos qué tipo de extremos son? Con Igual la que antes, con hessiana. la matriz hessiana. Es decir, ahora estudiamos su carácter con la matriz hessiana igual que antes. Va a decir que esto ya lo tenemos hecho porque lo hemos hecho antes. Pero que el proceso es, primero estudio los posibles extremos y compruebo que estén en el interior. Y ahora, como es una desigualdad de tipo mayor o igual, vamos a estudiar el borde, ¿verdad? Vale. Y la igualdad es como hemos hecho antes. Es decir, falta ver qué ocurre en y igual a x menos 1. Es que de nuevo esto también está parametrizado, ¿vale? Entonces volvemos a sustituir. Y nos queda que la f restringido, en este caso sería a la frontera del conjunto A, que es lo que estamos haciendo, pero topológicamente es esto, pero no lo vamos a llamar así, simplemente a la igualdad en un punto x y. ¿Quién va a ser? Va a ser simplemente hacer f de x y cambiar la y por x menos 1. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar x al cubo más 2 por x. Y ahora multiplicamos por la y que sería x menos 1. Y luego restamos la y al cuadrado que sería x menos 1, todo eso al cuadrado. Bueno, pues vamos a desarrollar todos estos términos, ¿verdad? Que nos va a quedar ahora un x cubo. Aquí nos queda 2xx sería más 2x cuadrado. Y 2 por x por menos 1 menos 2x. Restamos cuadrado del primero que sería x cuadrado. Cuadrado del segundo que sería 1. Y menos con menos sería más el doble del primero por el segundo más 2x. Al final, ¿qué nos queda? El x al cubo. Este menos 2x con este 2x se me cancela. Y nos queda 2x cuadrado menos x cuadrado sería más x cuadrado. Y aquí un menos 1, ¿verdad? Sí. Ahora ya tengo una función que esta función depende únicamente de x. Para todo x perteneciente a R, ¿verdad? Función de una variable. Entonces calculo f' de x. Fíjate que este menos 1 ni pincha ni corta, o sea que nos va a salir el 3x cuadrado más el 2x. Igualamos a 0 si, solo si, y nos salen de nuevo x igual a 0. Y de nuevo x igual a menos 2 tercios, ¿verdad? Ujú. Ahora calculamos la f segunda. ¿Y qué nos sale? 6x más 2. Exactamente, nos queda aquí un 6x más un 2. Evaluamos y nos queda que mi f segunda en el 0 vale 2, que es positivo.
Entonces, Mínimo. en x igual a 0 hay un mínimo. Mientras que aquí la f segunda en el menos 2 tercios nos queda un menos 2 que es menor que 0, lo cual significa que en el x igual a, ¿dónde está? Menos Menos 2 dos tercios. tercios hay un máximo. Entonces aquí hemos tenido que hacer el proceso completo de desdoblar el comportamiento en cada sitio por separado, en el interior y en la frontera. Oye, y si te sale un punto, imagínate que te sale Pero cero, fíjate que ahora el punto ya no es el 0,0, ¿verdad? Porque entonces ahora el punto de mi función de dos variables es el punto, vamos a llamarlo P gorrito, que sería la x vale 0. ¿Y cuánto vale la y? Esto y la recta x menos 1 sería 0 menos 1, que es menos 1. Este punto es un mínimo de mi función de varias variables, ¿vale? Mientras que aquí tendría otro extremo q gorrito, que sería si la x vale menos 2 tercios, la y vale menos 2 tercios menos 1, que sería menos 5 tercios. Entonces este punto es un máximo de nuestra función de varias variables. Es decir, que ahora tenemos cuatro extremos relativos. Los dos que nos habían salido antes en el interior, que son los mismos que habíamos obtenido al principio, ¿verdad? Y ahora en la frontera de esta nueva recta me han salido dos puntos adicionales, que ya no coinciden con los de antes, ¿vale? oye, y si me sale, por ejemplo, al estudiar esta función, me sale que en la función de una variable, que es un punto de inflexión, por ejemplo, Entonces ese no hay punto ni mínimo ni máximo. pero podría ser ese un punto de silla de la función de varias Exactamente, variables. eso es lo que obtendríamos nosotros. O sea, pero es como un teorema, básicamente, decir que si me sale punto de inflexión a un punto de silla. O tendría Eh, que comprobarlo Tendrías que con... comprobarle la función de varias variables. Vale, vale. Lo importante es que veas cuál es la estructura que tenemos ahora para extremos relativos, que son máximo, mínimo, punto de silla. Si no hay restricciones, gradiente igual a 0, sustituyo en matriz hessiana lo que salga. Si hay una igualdad, parametriza esa igualdad, sustituye, lo convierte en una función de una variable y ahí ya sabemos trabajar, pero teniendo en cuenta que luego tengo que hacer este segundo cambio de volver a mi función de varias variables y el caso un poquito más global, que es cuando las desigualdades son de tipo menor o igual o mayor o igual. Entonces, primero lo hago como si no hubiese nada, compruebo que esté dentro para ver si quito el punto o no quito el punto, porque imagínate que por lo que sea, aquí en vez del 0,0 me hubiese salido, yo qué sé, el 0,2, ¿vale? Entonces al sustituir me quedaría 0 mayor que 2 menos 1, no, ¿verdad? Entonces el punto 0,2 lo descartaría, porque no está dentro de mi recinto, ¿vale? Vale. Es Sí, la eso única diferencia, que básicamente. aunque me ha salido, en realidad no lo cuento. Y paso al Sí, siguiente. Aquí es que los dos me han salido, ¿vale? Pues entonces cuento los dos puntos. Este es el vale. proceso que tenemos que hacer siempre con los extremos relativos.